Bien, presupuesto de energía, selección de switches POE. En el día de hoy vamos a estar trabajando esta agenda, vamos a agotar todos estos puntos, vamos a conocer cómo funciona el POE Power over Ethernet, vamos a hablar un poco de los estándares. Si se fijan aquí tenemos el 802.3 BT, es el más reciente y el que tiene la mayor cantidad de energía para ofrecerle a los equipos, principalmente de domótica, que están exigiendo hasta 90 vatios a través del cableado estructurado. Ya ustedes saben. Vamos a hacer un presupuesto para cámaras IP. También vamos a ver voz sobre IP y wireless. El presupuesto es cómo consumen los equipos y cómo debemos dimensionar el proyecto con respecto a esos POEs que vamos a comprar. Vamos a hacer una presentación basada en switches Ubiquiti, pero esto es válido para cualquier marca. Luego que ustedes vean los conceptos del POE, la selección y la evaluación de los data sheets es lo que le va a dar a ustedes la información importante para elegir correctamente. Así que arrancamos primero con el funcionamiento del POE, definiendo qué es el POE. POE es Power over Ethernet, es la capacidad de enviar energía a través del cableado de data que nosotros estamos manejando. A la derecha vemos acá el estándar de cómo se hace el cableado estructurado, los dos estándares principales que son el T568B o T568A, donde hay variaciones de posiciones de algunos cables y estas variaciones van también a repercutir en el POE. Así que hay una negociación dependiendo de qué estándar tú tienes, pero hay equipos que son fijos y directos a, a ese estándar específico. Antes, el cableado se utilizaba solamente y de manera exclusiva con dos pares para transmisión y dos pares para recepción. No sé si alguno de ustedes ha visto algunos cables que traen equipos como la ONT de Huawei, que trae solamente cuatro pares, perdón, dos pares o cuatro líneas. Gigabit actualmente utiliza cuatro pares para transmitir y recibir data en algunos ambientes y también energiza a través de esos pares que tienen ahí. Miren aquí la distribución y cuáles son los que se utilizan en cada uno de los estándares, el A y el B, con TX y RX. Lo que ven ahí es TX de transmisión y RX de recepción. Algunos no se conectan, como les estuve mencionando. Dentro de los estándares tenemos una cronología. Tenemos en el 2003 el 802.3 AF. Ese fue el primero que se creó como estándar. Ustedes saben que el cableado estructurado, todo lo que tenga que ver con cable de data, se maneja con el estándar 802.3. Eso es Ethernet y todo ese estándar basado en los requerimientos de la IEEE. Todo lo que vean como 802 punto tanto, 802.11 en el caso del Wi-Fi, son estándares que vienen de la IEEE y es la forma como deben operar de manera internacional entre marcas y todo los equipos que van saliendo al mercado. Entonces, el estándar 802.3 AF, aprobado en el 2003, fue el primero para poder energizar con la palabra, vuelvo y hago la anotación, estándar, porque anteriormente habían equipos como Cisco que enviaban su POE de manera personalizada entre equipos Cisco, equipos Aruba, equipos Juniper, enviaban su propio POE, energizaban sus access point, energizaban otro tipo de equipos de host, pero ya cuando entra el estándar, hay una negociación, hay algo que van a ver más adelante que se utiliza para poder lograr energía. Al inicio, la potencia era bien reducida, no excedía de los 12.95 y ya luego de que entra la otra versión, que son los 802.3 AT, en el 2009, es el famoso PoE Plus. Este es el que se encarga ahora de brindar energía a equipos más exigentes como los Access Point 802.11N y los AC
A partir de N se empieza a utilizar el 802.3 AT, gracias a que los access point N son los que tienen la famosa tecnología llamada MIMO, MIMO siendo multiple input, multiple output, en el cual hay que energizar ya más de una sola antena para el access point. Entonces, al energizar 3 y 4, cada uno tiene un consumo de potencia y por ende la potencia de ese puerto va a ser más alta en el consumo general. El estándar AT es uno de los más utilizados, pero todo equipo que soporte AT soporta también AF. Estos estándares van en incremento y dependiendo de la necesidad de consumo del POE que tenga cada equipo, entonces él va a negociar qué potencia máxima puede entregar por ahí. Luego entramos en el 2018, bien cerca, hace unos cuantos años, el famoso POE Plus, dos veces. Este entrega hasta 90 vatios, 90 vatios, recomendado para domótica y CCTV de gran escala. Estos son los equipos que manejan el PTZ, que es el movimiento de las cámaras, estas cámaras grandes que se mueven izquierda, derecha. Todo eso energizado a través del POE. Esto es un POE especial, es relativamente nuevo y generalmente se utiliza de manera industrial o en el área domótica para la energización hasta de lámparas LED. No sé si han visto algunas lámparas que ha lanzado Ubiquiti como marca. Están incursionando en ese mundo y es importante que lo sepan. AF 2003, AT 2009, 2018 el BT. No todos los equipos son BT a nivel de access point. Entonces, una pequeña distribución aquí para que vean. En el AF, que es el primero, tenemos un consumo que ronda por los 15.4. Dice que la energía requerida, la fuente entrega 15.4 en cada puerto, o sea, el POE, pero lo que puede entregar está redondeado a 13 vatios, pero es 12.95 en toda la extensión del cableado. Como ustedes saben, el cableado es de cobre y mientras mejor calidad tenga el cobre, la resistividad va a ser menor. Entonces, la fórmula, corriente, voltaje, potencia, todo eso, me entrega al final de los 100 metros del estándar de cómo debe ser certificado un cableado, 12.95 vatios o 13 vatios. Esa pérdida que se pueda generar en el camino es la diferencia de la negociación entre estos 15.4 y 13 vatios. Si su equipo está al lado del POE ahí mismo, pues él le puede entregar como necesidad, siempre y cuando lo exija. En la corriente, la potencia entregada es la que demande el equipo. El equipo tiene la capacidad máxima de entregar 15.4, pero si tenemos una cámara que no consume esa cantidad, pues entonces no se le entrega lo que necesita. Equipos como telefonía, a nivel general, la telefonía tiene un consumo muy reducido y por eso tenemos 3 presupuestos diferentes y ustedes van a ver cada necesidad. Luego en AT, nosotros tenemos una entrega máxima a los 100 metros. Cada nota que vean aquí en negrita, cada valor de potencia requerida es a 100 metros como de manera obligatoria y por el estándar debemos entregarle a los equipos el bateaje máximo. Él entrega aquí 25.5 en AT, que es el estándar más utilizado. De AT hacia atrás es lo que más utilizamos. Access point que tengan varias cadenas, casi todos ya son de N en adelante. N nace en el 2009 por ahí, de ahí para acá tenemos bastante equipos instalados. Y cámaras IP. A medida que las cámaras IP fueron creciendo, se le fueron colocando, creciendo en tamaño y en capacidad, se le fueron colocando más LED infrarrojo y ese LED infrarrojo debe energizarse con la potencia del POE. Antes había una fuente independiente en el mundo análogo, pero ya todo se energiza por ahí. Para BT, el estándar más exigente, el que maneja mayor potencia,
Miren cómo tenemos las cámaras PTZ, los controladores. También aquí tenemos las luces inteligentes, todo centralizado desde una controladora especial domótica a través de energía por data. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada equipo que se va conectando, hay una clasificación donde el switch decide en qué clasificación fue la negociación inicial con un pulso que se envía al cliente conectado para entregar una potencia máxima. Él no quema los equipos, él no le envía toda la potencia, más bien se negocia en ese proceso. Yo le voy a explicar cómo. Estas son las clasificaciones que van a estar viendo generalmente también en los datasheets. Ahora lo van a ver todo más claro. Clase 1, 2 y 3 del antiguo AF son potencias reducidas, bien bajitas, donde máximo llegábamos a esos 13 vatios, que son los 12.95 que yo le estuve comentando. AT en clase 4 me entrega 25.5 y a partir de BT estamos entregando 40, 51, 62 y 71.3, pero a 100 metros, vuelvo y les digo. Entonces, ¿cómo funciona el POE? Imagínense que ustedes acaban de conectar a un switch POE, un equipo que necesita energía. Entonces, cuando el equipo está conectado, el switch, que es el PSE, envía un pulso de prueba. Él envía un pulso de energía que no daña el equipo, no lo puede dañar en caso de que no sea POE. Y dependiendo de esa potencia consumida, como un pequeño encendido, así, tan, tan, ahí voy con el voltaje. Él envía ese pulso de prueba y él detecta esa potencia nominal, digamos, que consume y lo clasifica. Él dice, ok, el equipo que conecté fue un equipo, digamos, un access point de 7 vatios. Consumí, medí y dependiendo de esa devolución de la información, él lo clasifica e internamente dice, voy a entregar potencia X para ese equipo. La prueba o ese pulso de prueba que se hace oscila entre los 44 voltios a los 57, donde generalmente se trabaja en la media, que es 48 voltios DC totalmente. Entonces, ahí está la información de la pregunta del señor Ángel Estrella y vamos a ver los elementos que trabajan en una red POE. Los elementos son generalmente dos. Está el PD, que es el Power Device, es el equipo que se energiza, el que recibe la fuente de energía del POE. El voltaje recibido oscila entre esos 44 a 57, siendo 48 el promedio. ¿Bien? Tenemos equipos como voz sobre IP, tenemos un equipo IP aquí, un teléfono, tenemos una cámara IP también y tenemos un access point de la marca Aruba. El otro elemento es el Power Sourcing Equipment o PSE, es el que energiza, el que entrega la energía. Y para este existen dos tipos que están el Endpoint PSE y el Midspan PSE. El endpoint, hablando claro, es el switch. El switch PoE es el endpoint PSE, el que energiza de manera inteligente y centralizada. Un grupo de puertos energizándose, cada uno autonegociándose. Ahora, el midspan es el que está, como dice más o menos la palabra, en el medio de la data, el equipo que vamos a energizar y el cable. Ese es el midspan. ¿Cuáles son los equipos, como le llaman, el PoE en la entrega de access point, de antenas y todo eso? Es el famoso PoE de X voltaje. Aquí tenemos otra marca y estos son los Ubiquiti que ustedes conocen. Hay otro PoE también que se llama el PoE pasivo. No sé si lo han escuchado. El PoE pasivo es el PoE inyector que está hablando el señor Ángel Estrella, que está por aquí. Es otro tipo de inyector de potencia. Es una inyección donde no hay negociación.
y hay que tener bien claro qué energía es la que consume el equipo al cual le vamos a inyectar la potencia. Si cometemos errores aquí, podemos quemar un equipo que sea de 24 voltios, poniéndole, por ejemplo, esta fuente de 48, porque no hay negociación. Esto es una inyección directa de energía que lo va a energizar, y en caso de que el equipo tenga una protección especial o un regulador interno, ahí sí lo va a modificar. Pero hay equipos que no soportan, no tienen este tipo de tecnología y se energizan con lo que tú le pongas. Ahora bien, existen equipos como estos, pequeños por aquí, que tú tienes el cable de red y por aquí tienes un conector de energía para tú ponerle el PoE a las cámaras. Esto lo ven mucho en las cámaras IP. Y está el que es inverso, el que tú le llevas la energía por el PoE y sacas energía por el cable siempre y cuando sea de fuentecita. Así que hay patch panel también que tú le pones un power supply de esto y energizas. En el puerto 1 pones tu data y del otro lado sale la data con el PoE inyectado. PoE Injector, como dice Ángel Estrella. No es el PoE que nosotros queremos. Queremos el estándar 802.3 AT, de ahí para arriba o para abajo, va a negociarlo directamente. Así que cuidado con los PoE Injectors, estos que ustedes ven. Son soluciones sencillas, básicas, pueden resolver, no quiere decir que no, pero no puede ser la estructura de una empresa. Pongan switches PoE que cumplan el estándar. Entonces, hablando sobre los estándares, tenemos una alternativa del A y la alternativa del B. La elección de cada alternativa va a depender de la ubicación de por cuáles cables se está enviando la energía. Entonces, en este escenario, nosotros tenemos nuestro Power Sourcing Equipment aquí, que es el PoE, y en cada uno de estos ustedes ven aquí es un puerto específico. Y ese puerto a través del punto 1, 2, 3 y 6 está enviando la energía. Fíjense cómo aquí el diagrama muestra como un pequeño transformador, que es parte de la energía, y a través de estos pares de data se está enviando también el power para poder energizar el equipo, que es el power device. En este escenario se está presentando un switch energizando un access point y a través de ellos es que se está negociando la información. Los switches detectan qué tipo de estándar tú tienes y dependiendo del estándar de ese equipo, pues hacen la alternativa A o la alternativa B. Si el cable también es cruzado, pues lo hacen igual. Es parte del estándar. Aquí tenemos la alternativa B, donde tenemos la data. Fíjense que en el anterior, por el mismo de data, enviábamos la energía, pero aquí la data viaja por esos pares y la energía se está enviando en la alternativa B, utilizando los cables que no se utilizaban para la energización. Aquí tenemos la distribución en la alternativa A, cuáles son los pines que se energizan. Fíjense ahí, data y power aquí en azul, power only en naranja y data only en verde. Como ven, la alternativa A utiliza esos pines de ahí, 3 y 6. La alternativa B solamente data por B aquí y power aquí en estos otros pares. Y en el 4P PoE, que es el que utiliza todos los puertos, pues manda tanto energía como power y hace la negociación que sea necesaria. Entonces, esa es la teoría. Hay un pulso que se envía, hay un consumo del equipo que va a ser energizado, se clasifica el equipo, esto es un equipo de 7 vatios, esto es un equipo de 12, este de 25, o esto es un equipo como una luz inteligente de 90, entonces se entrega esa energía específica. Ahora vamos a ver toda esa teoría que vimos, pero presentada en los datasheets, haciendo un primer presupuesto con CCTV. Entonces, tenemos una empresa que le ha solicitado al señor Guillermo Colín Castillo, que está conectado por aquí, que es el gerente general de su empresa o el encargado de ingeniería. Le dice, mira, tenemos un proyecto y es este, la distribución de las cámaras.
vamos a tener 14 cámaras de interior y vamos a tener 6 cámaras de exterior. Él dice, excelente, me gusta la distribución, entiendo que estamos bien. Así que vamos a elegir para cámara de interior este modelo de cámara, que es una cámara de 4 megapíxeles, tipo domo, elegante, tiene micrófono integrado, tiene todo eso. Y tenemos también las de exterior, que tienen 4 megapíxeles, son monitorizadas, todo eso. Muy bien. Tú tomas el modelo y tomando el modelo, sacas la información de la energía. Y para eso hemos ido a la página de Hikvision, buscamos el área del Power Supply. Y fíjense por aquí, les invito a que vayan a Hikvision y vean ese modelo si desean, para poder tenerlo igual. Vemos aquí que el Power Supply informa que la energización, la parte energética del equipo, va a ser de 12 voltios, que estamos trabajando con un equipo 802.3 AF clase 3. Esto quiere decir que el equipo, si vamos a la gráfica anterior, le voy a mostrar ahora, consume máximo 12.95 vatios. Es clase 3. Vamos a ver otra vez la gráfica de cada potencia para que la tengan a mano y si quieren, tírenle una foto, hagan una captura ahí de la pantalla. Miren ahí, clase 3, 13 vatios máximo o 12.95 como se conoce regularmente. Muy bien, eso es lo que me dice ese equipo. Él consume eso. Pero se realizaron pruebas y dice, ok, para 12 voltios, 0.5 amperes, máximo 6 vatios. Esto quiere decir que si se energiza con una fuente va a ser eso. Pero si es PoE, en este escenario de 36 voltios o 57, en ese rango me trabaja esta cámara, en caso de alguna variación, a 0.2 amperes o a 1 amper, yo voy a trabajar una potencia de 7.5 vatios. Ese equipo consume 7.5 vatios y vamos a utilizar una cantidad de 14 unidades. Luego vemos la otra cámara, la de exterior, y en esa cámara vamos a manejar un PoE 802.3 AT clase 4. Quiere decir que está excediendo los 12.95 automáticamente. Máximo podemos llegar a 25.95 vatios en un equipo clase 4. Y él hace su negociación y dice, ok, si conecto una fuente, esto es energía con una fuente, de 12 voltios con 1.8 amperes, máximo 13 vatios. Pero si le pongo el PoE, 42.5 voltios a 57 en relación, su consumo, como el voltaje es más alto, el amperaje va a ser más bajito, el vatiaje se mantiene aquí en 15, excede los 12.95 o los 13 vatios, así que elige la negociación AT y la clase 4 para el PoE. Estas son 4 cámaras. Entonces, nuestra distribución ya informa con una tablita de Excel básica que ustedes hagan que el modelo tal, con las cantidades 14, un consumo de 7.5 me va a generar 105 vatios. Cada puerto va a consumir 7.5 donde yo conecte una cámara de esa. Aquí voy a tener 6 cámaras, 13 vatios, 78. Y mi switch a nivel general, si lo voy a dedicar solamente a ese, va a consumir 183 vatios. A esos 183, agréguenle el 20% de energía, el 20% de holgura de todo. En energía se pone siempre el 20% y en muchísimos presupuestos también. 183 vatios a nivel general deben corresponder con el consumo total que va a entregar el switch PoE. Así que traten, si son X cantidad de cámaras, por ejemplo, hay gente que tiene 16 cámaras y compran un switch PoE de 16 puertos. Cada puerto va a estar demandando lo que vieron, pero el switch puede ser que sea de 150 vatios y no le dé posiblemente, dependiendo del consumo.
Entonces, si lo energiza, si yo voy a una prueba, energicé 1, energicé 2, energicé 3, muy bien. Pero luego empiezan los problemas cuando todas están conectadas. Cuando ustedes están consumiendo, cuando están enviando data, se empieza a ver mal, se apaga una. ¿Por qué? Porque ya el PoE no soporta dentro del equipo la energía a entregar total, la energía máxima. Así que cuidado con eso. Elijan luego del presupuesto con data sheets, no de manera empírica o sobredimensionando los POE como debe ser. Aquí dice José Manuel, tomar en cuenta que la cámara en lo que prende y butea consume 15 vatios por cámara. Bueno, José Manuel, volvemos a lo que tenemos aquí. Dependiendo del consumo que tenga, él hace la negociación del PoE. Si la cámara es de 13 vatios, 15 vatios por ahí, él te va a consumir aproximadamente eso. Él escala, él hace una evaluación primero y luego baja o sube dependiendo de esa necesidad. Presupuesto en voz sobre IP. Muy parecido. Tenemos una empresa con 21 teléfonos acá. Hay 14 de los básicos, de los pequeños. Hay 6 ejecutivos. Hay uno de recepción. Tenemos aquí los modelos Yealink T40, T46G y T54S para poder distribuir una empresa lo más real posible. Los ejecutivos van a ser gerentes, 2 o 3 jefes. Ya ustedes saben, los básicos son los de guerra, los fuertes. Y miren aquí el datasheet. Cada uno de ellos tiene su datasheet por acá. Y en la parte de energía, ya estamos viendo lo que estamos tocando aquí. Dice Power Supply. Aquí el PSU es el Power Supply, la fuentecita. Tenemos 0.9, 1.3 vatios. Muy bien. Pero en el PoE tenemos de 1.1 a 1.6 vatios. Vamos a trabajar con el máximo, que es 1.6 en nuestro presupuesto. Aquí vemos 802.3 AF con la clase 2. Si vieron y le hicieron la captura, escriban por ahí cuántos vatios máximo entrega un clase 2. Pero ya pueden ver que es muy por debajo de los 12.95 de la clase 3, porque es 1.6 vatios. Bien, ya tenemos el del T40, ya sabemos que son 14, vamos a hacer una tablita otra vez. Aquí tenemos el T46G que consume máximo 5.3 vatios. Por ahí arriba, en el corte, ahí dice AF también. Yo sé que lo dice, lo vi hace cuando estuve haciendo esto. Dice AF por ahí, pero está consumiendo 5.3 vatios. Una diferencia. O sea, esto es un teléfono más grande, tiene una pantalla LED más grande, a color más elegante y todo eso. Y está capacitado para entregar y energizar un módulo adicional de recepción que se le pone a la derecha. Por eso su consumo es más grande. Nominal es como 4 por ahí, pero cuando ya tenemos de los módulos adaptadores de botonera, llegamos a 5.3. Bien, aquí tenemos ya el grande de recepción, que consume 4.1. Sorpresivamente, menos que el anterior. El anterior también es de recepción y se le puede agregar botonera, pero este tiene una pantalla más grande. También soporta botonera, es más bonito. Clase 3 AF también. ¿Por qué? Por su consumo. Eso es lo que va a negociar el PoE y ustedes lo van a conectar a él. En definitiva, tenemos la distribución otra vez acá, igual que las cámaras. 14 teléfonos, 1.6, 22.4 el consumo de todos los T40, 6 a 5.3, 31.8 y en total realmente vamos a tener 54.2 vatios. Un número, digamos, dividido entre 3, un tercio de lo que se consume en CCTV con el PoE, ya que las cámaras necesitan esa energía para poder brindar iluminación infrarroja. Los teléfonos se energizan, se mantienen ahí y listo. Para wireless ya el ambiente es diferente. Tenemos una empresa con una distribución de varios access points
El señor Luis Delgado, que está por ahí, decidió que se van a utilizar varios modelos, que no es necesario utilizar los más caros, aunque el vendedor les recomendó los HD Pro Ultra y otro de ellos son los de educación, que tú le puedes hacer también una especie de paging a través de los access points. Pero él dijo, no tengo tanto dinero, vamos a utilizar lo correspondiente porque estamos en pandemia. Él dice eso. Entonces, aquí la distribución de nuestros equipos para poder decidir correctamente y comparar cuánto consumen de energía, lo pueden ver en el datasheet otra vez. Método de energía 802.3 AF, tipo de POE pasivo en caso de que nosotros vayamos a trabajar un POE pasivo, van a ser en 4, 5, 7 y 8 por acá. El Power Supply, energía de 24 voltios a 0.5 amperes. Y aquí soporta el Power Safe, se puede poner en modo sleep, digamos. Y aquí tenemos un consumo máximo de 6.5 vatios. Eso es lo que ya tenemos en consideración para el presupuesto de energía. El UAPAC Long Range consume 6.5 vatios. Muy bien. Aquí tenemos el UAC Pro, el mismo equipo, pero Pro, que tiene una circuitería más robusta. Tiene también un chipset que se encarga de hacer Spectrum Analyzer, igual que la serie AC de los Lightbeam y todos esos equipos de la generación 2. Aquí tenemos la distribución de su POE, otra vez, puede ser AF como AT, soporta los dos, no hay problema. Aquí el valor nominal de voltaje de 44 a 57, cumpliendo el estándar, consumo máximo de 9 vatios y el batiaje que podemos enviar por cada una de las cadenas y de las antenas 2.4 y 5 GB. Pero lo importante para nosotros son esos 9 vatios. Ojo ahí, el Pro está consumiendo más que el Long Range. Se parecen igualito físicamente, pero uno consume más. ¿Por qué se me puso tan caliente el switchecito POE de 8 puertos de Ubiquiti? Puede ser por eso. Aquí tenemos la distribución de los switches y ya es entrando en el equipo que energiza. Vimos cómo recibíamos la energía, ahora cómo entregamos la energía. ¿Qué dice por aquí? Potencia máxima que se le puede consumir a él, que él puede energizar, 250 vatios. No puedo entregar más de ahí. Usted le conecta más equipos o equipos que demanden más y son 24, no te voy a entregar más de ahí, lamentablemente. Soporta el PoE Plus con los estándares AT y AF, PoE pasivo de 24 voltios, que ya vieron lo que habíamos hablado. Equipos que no tengan nada que ver con el estándar, que no tengan capacidad de negociación, él le envía el PoE pasivo de 24 voltios y no negocia a 44 o 57, como estuvimos comentando. Por aquí dice que la potencia máxima, el wattaje por puerto, es de 32.2 vatios, pero es el máximo que puede entregar ahí. No quiere decir que 24 puertos van a recibir 34.2. Saco mi calculadora aquí y para poder entregar 34.2 por 24, el consumo total es 820. Quiere decir que un puerto puede darte esos 32.2, los demás también, y a medida que vayamos acercándonos a 250 vatios, ya el PoE va a estar limitado simplemente por circuitería de Power Supply. Esto es igual que un inversor de 1.5 kilos o un UPS. Si usted llega a la demanda máxima, no le va a entregar más, lamentablemente. Así lo hace el PoE. Entonces, ¿puedo conectar un equipo de 30 vatios que consuma 30? Sí, pero no los 24. Tiene que estar limitado a sus 250 vatios y para eso es este seminario, para que usted haga sus cálculos, elija correctamente y su switch no lo compre por debajo de la dimensión de su proyecto. Entonces, así tenemos otro igualito
igualito, físicamente igual, un poco más grande posiblemente, de 500 vatios, que ofrece el mismo bateaje por acá, y la distribución que van a tener va a ser mejor porque te aguanta un consumo más grande. En definitiva, aquí el proyecto, el señor Luis eligió 3 long range y 3 pro y se dio cuenta que consume un total de 46.5 vatios. Ahí le dijeron, pero mira, hay un switch por ahí de 160 vatios de Ubiquiti pequeño, no es de 24, y tú lo que vas a conectar son 6 equipos nada más. Él dice, no, no, vamos a utilizar uno que sea de 250 como quiera, conectamos los access points y conectamos lo que venga. Y viene el problema porque van a empezar a conectar cámara PTZ. Voz sobre IP no le voy a decir que no lo va a aguantar porque voz sobre IP se dieron cuenta que el consumo es muy bajito de cada equipo, pero el problema está en las cámaras. Así que ojo con eso. Los equipos que más consumen PoE en este mundo de cableado estructurado, de data, son las cámaras. Los segundos equipos que más consumen son los equipos Access Point y los terceros ya son los equipitos nuestros de voz sobre IP. Ya saben cómo se hace esto. Si tienen alguna pregunta, hemos acabado el pequeño seminario del día de hoy, que era más abrirle los ojos para una selección correcta de los equipos. ¿Qué aprendimos? El estándar 802.3 AF, el AT y el BT. Entendimos también que hay una clasificación, hay una negociación de cómo se va a enviar el PoE primero. Se envía un pulso de parte del switch. Ese pulso de energía no daña a los equipos que no sean PoE, pero a los equipos que son PoE le mide cuál es el consumo. Luego él evalúa y dice, ok, como equipo que está demandando potencia, te voy a clasificar en 1, 2, 3, 4, hasta el 8, para allá arriba, 9. Y dependiendo de ese, él ajusta internamente la circuitería para entregarte el total que pueda soportar en el switch. Clase 3, 12.95, clase 2, aproximadamente 7 vatios, clase 1 de 0 tanto a 3 por ahí. Esa es la distribución. Vimos lo que era un PD, que es un Power Device, que es el equipo que se energiza, es el que recibe la energía. Vimos los dos tipos de PCE, que son los Power Sourcing Equipment, los switches y los PoE Injector, los PoE normal y los PoE Injector. El PoE de Ubiquiti, el PoE de Aruba, los PoE que ustedes puedan ver por ahí de equipos, esos sí cumplen con el estándar. Pero los Power Injector, los equipos que vienen con una fuentecita que tú le conectas por ahí, son los que entregan el PoE pasivo, que es un PoE sin negociación. Él es pasivo, él entrega lo que le pusieron como fuente. Fue 24 voltios, entrego 24. No hay negociación. Dentro de las clases de PoE, vimos eso, el PoE activo del estándar, el PoE pasivo. El equipo llamado Mixpan es el PoE físico unitario. Hay equipos que también energizan hasta 4 puertos. No se consideran un switch, lo consideran un Mixpan. Y en definitiva vimos el presupuesto de energía para cada uno de los equipos. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla por ahí en el chat. Le puedo habilitar también el micrófono a los que decidan. Pero el objetivo de hoy ha sido cubierto y era abrirles los ojos para que puedan leer en el datasheet y hagan un dimensionamiento correcto de qué equipo debo utilizar, cuándo debo dimensionar, cómo voy a dimensionar y qué necesidad tengo realmente.